Ayer Amnistía Internacional publicó su informe regional 2019, donde presenta el estado de situación de los derechos humanos en América Latina. Este año incluyó un capítulo ampliado sobre Uruguay. Para conocer los detalles de este informe, recibimos a Marisa Ruiz y a Lucía Pérez, integrantes de Amnistía Internacional Uruguay. A ambas bienvenidas. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, para hacer un encabezado de este informe, ¿cuáles son los principales temas que se destacan en él? Bueno, como todos los años, Amnistía Internacional lanza su informe anual, que lo que intenta este informe es dar cuenta del estado de situación de los derechos humanos en el mundo. En esta edición tuvo una particularidad y es que el informe se lanzó por regiones, se está lanzando en diferido por regiones, porque el objetivo es justamente poder hacer un zoom, poner foco un poco en cuáles son las particularidades así regionales, así que ayer se lanzó el informe para América Latina y el Caribe, en el que, como otros años, incluimos también una edición, un capítulo ampliado sobre Uruguay para poder especificar o ampliar un poquito más a ver en qué están los derechos humanos en nuestro país. Este año la región estuvo convulsionada. En ese contexto, Uruguay, entonces, en ese capítulo especial, bueno, ¿cómo se inserta en la región? Sí, la región, digamos, un poco la tónica o el eje transversal que recupera este informe tiene que ver con bueno, algunos fenómenos que se dieron masivamente en varios países. Sobre todo, bueno, la desigualdad es una característica de nuestra región y esto afecta a quienes defienden los derechos humanos. América Latina es la región más peligrosa para los defensores y defensoras de derechos humanos en países sobre todo como Colombia y México, donde diferentes activistas son perseguidos y a veces asesinados, ¿verdad? Incluyendo el periodismo, ¿no? Que es un sector, un rubro bastante perseguido para quienes denuncian los derechos humanos. Y esta desigualdad también hace que las personas se manifiesten por diversos motivos, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones políticas, lo hemos visto en varios de estos países, y las manifestaciones callejeras han sido como la tónica, tal vez un elemento a resaltar de nuestra región. Y la consecuente respuesta de los estados, ¿no? de los gobiernos de turno, con una represión masiva, ¿no? Lo vimos en Chile, lo vimos en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia. Digamos, esta ha sido un poco la tónica como uno de los fenómenos centrales a destacar. Y por otro lado, los flujos migratorios también, ¿no? que están teniendo una particular relevancia, y podemos hablar como de una crisis que obviamente no afecta solamente a América Latina, sino que es algo más bien global, pero que en nuestra región, bueno, tiene algunos puntos calientes, podemos decir, como lo es la migración venezolana, ¿no? Casi 5 millones de venezolanos y venezolanas se han ido de su país, y esto, bueno, lo vemos, esto tiene un correlato aquí en nuestro país también, es uno de los ingresos migratorios más importantes que tenemos. Y bueno, y la respuesta de muchos países de la región ha sido restringir, ¿no? Las políticas de asilo, no solamente referidas a Venezuela, sino también en América Central. Y bueno, esto está siendo un problema grave en materia de derechos humanos. Concretamente para el capítulo Uruguay, ¿qué se puede destacar? ¿Qué se puede decir? Bueno, para el capítulo Uruguay tenemos deudas históricas, asuntos pendientes, como por ejemplo la problemática de la impunidad, de la cual prácticamente no se ha avanzado, se ha avanzado muy poco. Una de las cosas que yo rescato, que me pareció que muestra el estado de la impunidad en Uruguay, es que dice que la impunidad es una estructura incomprensible y grave. Eso está comprobado porque se ha avanzado poquísimo en los juicios, prácticamente se ha pasado a la justicia porque se ha usado la problemática que la Suprema Corte de Justicia ha presentado siempre, que es la prescriptibilidad de los crímenes, cuando los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Así que eso ha hecho que los juicios no hayan prosperado, o sea, la mayoría de los juicios no entraron a un proceso, y no tenemos verdad porque sigue habiendo una gran cantidad de desaparecidos que, valga la redundancia, no aparecieron. Ustedes saben que aparecen a cuentagotas. Y lo tercero es el problema de la reparación, que tampoco se ha reparado de acuerdo a los cánones de la ley humanitaria internacional. Otra problemática importante es la problemática de los presos en estos momentos en las cárceles. Nosotros nos hemos basado en unas fuentes que nos dicen que si tomamos como parámetro la inserción social, por un lado, y por otro lado la rehabilitación, solamente
a grosso modo hay un cuarto por ciento de la población carcelaria que está recluido en lugares donde esto se está cumpliendo. Están tratados de tal manera que pueden rehabilitarse y después integrarse a la sociedad. Hay un 25% que están en situaciones crueles, inhumanas y degradantes, tal como su nombre lo indica, y el otro 46% que están en una situación intermedia entre las dos, donde todavía no se cumplen las condiciones favorables para que se reinserten en la sociedad. ¿Cuál es el aspecto más preocupante que ustedes ven en cuanto a todo el capítulo Uruguay? ¿Cuál sería el elemento para poner mayor foco? En realidad es difícil poder jerarquizar en ese sentido porque, digamos, la afectación que hay detrás de esto son personas que están siendo vulneradas en sus derechos, ¿no? Entonces hay como un mapeo de diferentes tópicos que, como decía Marisa, por un lado responden a deudas históricas. Si bien Uruguay es un país que tiene una participación en el sistema internacional de derechos humanos, como mencionamos en el capítulo, bastante favorable, ¿no? En un sentido que tiene una participación y una proactividad a firmar tratados, a participar de espacios internacionales de observación de los derechos humanos. Eso sin duda es un aspecto a señalar. Tal vez la tónica, ¿no? o la característica que tiene Uruguay es esto que avanza en un sentido y en el sentido normativo también es importante destacarlo, pero luego en la parte de la reglamentación, ¿no? En la concreción o en la traducción de esas normativas, en algunos casos de avanzada, aunque imperfectas también, ¿no? Porque siempre hay cosas para revisar. Bueno, no siempre se traducen en una mejora en las condiciones de vida de las personas. Entonces, si bien por un lado Uruguay ha avanzado en los últimos años en lo que se puede llamar la nueva agenda de derechos o los derechos económicos, sociales y culturales, es cierto que hay deudas persistentes que no permiten revertir esa situación, ¿no? La impunidad de los crímenes del pasado reciente, la situación de las personas privadas de libertad, son dos de los nudos críticos que tenemos en esa materia, sin duda. ¿Qué pasa con la migración en Uruguay? Que tú lo destacabas como uno de los tópicos observados en América Latina y que presenta muchas vulneraciones. ¿Qué pasa en Uruguay? Que estamos siendo un país receptivo. ¿Se cumple, digamos, con la normativa y el respeto de los derechos de esas personas que llegan? Bueno, hay esfuerzos, sin duda hay esfuerzos. Como les decíamos hace un rato, aún falta una respuesta pública integral, ¿no? Que pueda, de alguna forma, dar la bienvenida a quienes están llegando a nuestro país, principalmente ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y de Cuba también, que son quienes más piden refugio aquí por cuestiones de visado. O sea que en relación a la migración hay todo un capítulo que tiene que ver con los trámites y la identificación, que es muy importante para poder llegar y asentarse en un país. Y por otro lado, aquella línea de derechos que corresponde más a lo que podemos decir la matriz de protección social, ¿no? El acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo. Y ahí también hay dificultades importantes. Nosotros aquí en el informe destacamos que de la población migrante un 15% no accedía a la salud, ¿no? Eso está muy por encima del porcentaje de la población uruguaya que no accede a la salud. Muchas veces es por falta de información, muchas veces es porque no hay justamente una respuesta integrada que permita a la persona hacer un recorrido en el país que le habilite a un ejercicio de sus derechos. Vamos a agradecerle mucho a Marisa Ruiz y Lucía Pérez. Hemos estado un poco acotados en los minutos porque ya tenemos imágenes desde el móvil con Magdalena Correa, pero bueno, obviamente el informe regional de Amnistía Internacional y en particular el capítulo de Uruguay ameritaba tener este encuentro. Muy amables y muy agradecidos. Muchas gracias y pueden encontrar el informe en nuestra página web. Muy bien, muchísimas gracias. Maggie, Maggie,